Lucas 9, del 18 al 26, lectura de nuestra liturgia para el primer domingo de Cuaresma. Sabe, hermanos, interrogar para sacar verdades es una habilidad, un don que tiene un grupo de personas. En los cuerpos de seguridad, no todo el mundo puede interrogar, ¿verdad? Hay gente que pierde la paciencia y quiere matar al que está interrogando. Hay otros que no tienen la habilidad, la agilidad mental que tiene al que están interrogando. Y por lo tanto, se designa un grupo de personas que han sido capacitadas, aparte de dones naturales que tienen, para interrogar y entrevistar a los sospechosos, a aquellos que posiblemente han cometido delitos o a aquellos que tienen unas verdades importantes para resolver un caso. Hay otros tipos de interrogatorios, los que regularmente utilizan los grupos de seguridad de espionaje. Ya esos interrogatorios pues conllevan torturas y un tipo de violencia para que la persona pueda revelar los secretos de Estado del enemigo. En la Unión Soviética, para el 1978, comenzaron unos asesinatos en varias partes cerca de Moscú y Moscú de niños y mujeres. Había un problema ideológico. Escuche bien. Se suponía que en el paraíso, como así llamaban a la Unión Soviética, no hubieran asesinos en serie. Eso es un mal del capitalismo y principalmente de los Estados Unidos. Por lo tanto, al principio se tomaron como crímenes comunes hasta que se notó, por mediante un detective, un oficial soviético, que había un patrón. Ese patrón, escuche bien, él lo sacó por lógica. Recuerde, es el paraíso. Y en el paraíso, estoy siendo sarcástico, pero así llamaban a la Unión Soviética, el paraíso. Ahora es el paraíso perdido, ¿verdad? Él lo saca por unas características, pero no porque él fuera preparado para eso. Por lo tanto, estamos frente a un oficial del orden público altamente inteligente. Pero ¿qué pasa? Cuando él insinuaba nada más que posiblemente había un asesino en serie, pues era mandado a callar, era presionado, era arrinconado. Pero había un general del ejército ruso que fue asignado al caso, que había percibido la inteligencia de este investigador. Y mientras sucedían y continuaban los asesinatos, principalmente de niños, se dieron cuenta que había una característica también, que el asesino practicaba también el canibalismo. Y mutilaba a los niños con su boca, ingería posiblemente partes del cuerpo, no voy a identificar las partes. Estaban frente a un ser humano terrible. Pero estamos en el paraíso. Allí no hay asesinos en serie. Oramos. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo. Perdónanos, Señor, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Ha sido una semana dura, Señor. Pero tú eres tan bueno que a pesar de nuestra pecaminosidad, nuestras dudas e interrogantes, tú nos sostienes por tu gracia. Bendice a mis hermanos. Que tu palabra eterna, esa palabra que no se equivoca, sea llevada por el Espíritu Santo a los corazones de los elegidos y salve a aquellos que todavía no han reconocido que solamente en ti hay vida eterna y salvación. Que tú renueves las fuerzas de tu iglesia, de los elegidos aquí reunidos, Señor. Que tú redargullas
Que tú, Señor, des bendición, que tú des consuelo, que tú des óleo santo a sus vidas. Ayúdame, Señor. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe? Jesús quiere conocer íntimamente el corazón de sus discípulos desde la confesión de los discípulos. Jesús quiere conocer el ámbito en cómo se mueven los discípulos. ¿En qué ambiente se mueven los discípulos en relación a su adherencia a Cristo Jesús? Entonces, el versículo 18 nos habla que primero está orando, pero cuando termina, va donde ellos. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba solo orando, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús los invita para que le digan que ellos han recogido, que ellos han oído, que dice la gente quién es el maestro. Pregunta muy importante. Esta semana estaba viendo una entrevista, un intercambio de ideas entre Ben Shapiro, aquellos que conocen a Ben Shapiro, un judío, un abogado judío que habla más rápido con una ametralladora, porque yo he tratado, cállate, porque es increíble, tiene la facilidad de hablar, y un apologista cristiano. Y es interesante porque están hablando de Jesús. Y en una, él dice, nosotros los judíos pues no creemos que Jesús es el Mesías. Y el apologista, otro, le dice, pero como un profeta, no, tampoco. Tampoco. Ben Shapiro así, con orden y muy respetuoso. Y el apologista las preguntas lo llevan a la resurrección. Y ahí yo vi a Ben Shapiro titubear por primera vez, porque lo he visto en otros menesteres y es un hombre bastante firme. Lo vi titubear. Porque él le habla de las pruebas de la resurrección, de los testigos, de cómo se movió el cristianismo, etcétera, etcétera. Y él como que da a entender, bueno, pero eso no es tan importante. Oh, esa es la contestación tuya, que no es tan importante. La presentación y las preguntas que hacía el apologista, aunque él no lo quiera admitir públicamente, lo ponen a pensar. ¿Sabe, hermano? Cuando los discípulos reciben esta pregunta, es interesante cómo se nota que ellos habían recogido la opinión del pueblo, la habían oído. Posiblemente para ellos algunas veces era de una risa apagada. Cuando usted oye, ¿verdad?, algo que no es muy correcto y le causa risa, usted hace una risa apagada. Y en el versículo 19 dice, ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Dos cosas muy importantes podemos sacar de esa contestación. Número uno, el pueblo estaba profundamente molesto por el asesinato de Juan el Bautista y anhelaban venganza. Y cuando ellos dicen Juan el Bautista, es porque en su corazón anhelan que Herodes pague por lo que hizo. Lo segundo, hermano, dentro de esa línea, ¿verdad?, es que Herodes había oído de Jesús y se había cuestionado. Se había cuestionado. Pero al mismo tiempo reflexionó y decía, pero es que yo lo decapité. Y quería conocer a Jesús. Quería saber quién era ese.
sea, para él, Juan el Bautista era imposible que hubiera resucitado. Pero para el pueblo, en su dolor o en su sed de venganza, tenían la esperanza que Jesús fuera Juan el Bautista. Había otro problema. Jesús hacía muchas señales. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Por lo tanto, sería otro Juan el Bautista. Una característica nueva tenía Juan el Bautista, que estaba haciendo milagros. Por lo tanto, el pensamiento no era muy lógico que tenía el pueblo, pero era un pensamiento llevado por el dolor y posiblemente anhelos de venganza contra Herodes. El segundo punto es que usted ve que el pueblo cree en la resurrección. Eran los saduceos los que no creen en la resurrección. Pero la enseñanza del fariseísmo había calado en el pueblo y era parte integral de la enseñanza de los fariseos que iba a haber una resurrección. Y ya se había convertido en parte de la jerga religiosa de Israel. Por eso ellos dicen, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Hay otro elemento en la contestación. ¿Por qué Elías y no Moisés? ¿Por qué el pueblo pensaba en Elías y no Moisés? Y usted posiblemente piensa, bueno, pastor, posiblemente pensaron en Moisés. Sí, pero estoy un poquito más allá del texto. Vamos al texto. Porque Elías, número uno, no había experimentado muerte. Y número dos, Elías sí hizo milagros. Tremendos milagros. Y Jesús estaba haciendo milagros. Por lo tanto, había todo un ambiente religioso alrededor de Jesús con muchas conjeturas de la persona de Jesús. Como mucha gente tiene hoy, conjeturas de la persona de Jesús. Y algunos lo llaman un líder religioso. Por ejemplo, Ben Shapiro dijo, la verdad que me estuvo sorprendente que dijera eso, que para él Jesús era un líder judío que estaba preparando una revuelta contra Roma. Si usted lee la vida de Jesús y las características de la vida de Jesús, no hay ni pizca de lo que dice Ben Shapiro. Todo lo contrario. Se le acercaron al maestro, ¿es lícito dar impuesto al César? Y Cristo toma la moneda y dice, ¿de quién es esta imagen? Del César. Pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que pasa es que el judaísmo de Ben Shapiro, como otros judaísmos, no pueden con la persona de Jesús. Se le hace difícil. Entonces tenemos el judaísmo más fanático, que dice que Jesús era un mago malvado y que era un bastardo. Y su madre prácticamente una prostituta. Así dicen muchos judíos. Aquellos que por ahí dicen que es el pueblo de Dios. Pero ¿en qué mente cabe eso, hermano? Y está el judío que cree que era una rebelión contra Roma. No pueden bregar con los milagros. Por eso es que el rabinismo, después de la muerte de Cristo, decía que Cristo era un mago, que lo que hacía era cosas de magia. Por cierto, que se lo dije a los hermanos de la clase de nuevos miembros, cuando el rabinismo afirma eso, está admitiendo que Jesús hacía milagros. Acusándolo de hacer magia, lo que está admitiendo es que hacía milagros. Y es nuestra verificación histórica que Jesús hacía milagros, aparte de los evangelios. Ahora, cuando Jesús interroga, oiga, viene la segunda pregunta, por ahí es que venía Jesús. Ese es el arte de interrogar. Oye, hermano, el arte de interrogar muchas veces, no es en este caso, muchas veces es con una pregunta tú tiras una trampa y tú sabes cómo la persona te va a contestar. Y cuando te contesta,
cayó en la trampa. ¿Sabe, hermano? Andrés Chikatilo, es la asesino en serie que estamos hablando, en esta mañana estuvo asesinando personas desde el 1978 hasta los principios de los años 90. Recuerde, estaba asesinando en el paraíso. Y era imposible para la Unión Soviética admitir que tenían un asesino en serie. Pero ya los cadáveres se están acumulando y ya el pueblo empieza a protestar, aún en medio de una tiranía comunista como era la Unión Soviética. Porque sus mujeres y sus niños están muriendo, están siendo asesinados y las autoridades no están arrestando. Y entonces uno de los sabios que habían allí en el paraíso, para apaciguar al pueblo, decide que deben ser los homosexuales los que están asesinando. Y empiezan a hacer redadas en los grupos de homosexuales. Pero no hay resultados de ninguna clase hasta que el general interviene. Y el general sabía un secreto de la persona que estaba haciendo las redadas a los homosexuales. Un secreto sórdido que no voy a repetir aquí. Le puedo decir allá afuera. Y lo confrontó. Y le dijo, tiene que dejar al investigador hacer su trabajo. Porque si no, yo lo voy a denunciar. Algunas veces, hermanos, la gente solamente entiende por violencia. No solamente física, sino por intimidación. Lamentablemente. Porque somos pecadores y nos agarramos a nuestros pecados y no queremos soltarnos. ¿Sabe, hermano? En el versículo 20 Jesús les dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya ustedes me dijeron lo que dice el pueblo, ahora yo quiero saber lo que hay en sus corazones. Yo quiero la verbalización de lo que ustedes creen. ¿Quién soy yo? Y esa es la pregunta que nos hace Jesús. ¿Quién tú crees que es Jesús? ¿Sabe? Y entonces nuevamente aparece nuestro amigo, Pedro. El hombre que habla primero y después piensa. Pero en esta vez pensó bien. Porque no habló su ser caído. Habló el hombre regenerado. En Mateo, este relato, que tiene mayores detalles, Cristo pregunta. En Lucas dice que Pedro dice, entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero en Mateo recoge la contestación más larga. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Afirmando la deidad de Cristo, afirmando que es el ungido de Dios, afirmando que es el Mesías. Y Cristo le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso Pablo dice en Corintios que solamente aquel que tiene a Jesús puede llamar a Jesús Señor. Que solamente aquel que tiene el Espíritu de Dios puede llamar a Jesús Señor. ¿Sabe? Cuando yo me levantaba como creyente, yo no entendía ese versículo, porque lo veía en una afirmación exterior. Yo decía, pero es que cualquiera puede decir que Jesús es Señor. ¿Por qué Pablo dice que esa es una de las garantías? Es que hay una forma de decirlo en forma exterior, como preguntó Jesús, y otra forma es decirlo porque estás regenerado.
¿Sabe, hermano? Para los años 90, Chikatilo cometió un error. Había salido de un bosque, habían puesto, porque él regularmente atacaba a la gente que salía de los trenes, la línea de trenes, a niños solos, mujeres, y pusieron en las estaciones de los trenes, en una larga vía, diferentes vigilantes. Pero uno de ellos tuvo que ir al baño. Y cuando salió, vio a Chikatilo salir del bosque, un bosque que estaba cerca, y le preguntó, importante las preguntas, hermano, de dónde venía y a dónde iba. Y él le mencionó a un pueblo que iba, y él lo anotó, y anotó su nombre. Y cuando hubo la reunión, él lo menciona y dice, el problema es que yo pertenezco a ese pueblo. Y si venía de ese pueblo, iba a ese pueblo, no era en esa dirección. Y cuando dijo eso, todo se movió hacia esa área, todos los investigadores, incluyendo el investigador principal de la Unión Soviética. ¿Sabe? La Unión Soviética estaba cayendo para 1990 y 91. Por lo tanto, podía haber un disloque de la investigación. Pero lo interesante es que la investigación siguió ahora con mayor libertad y habían llamado a un experto del FBI para que hiciera un perfil. ¿Sabe, hermanos? Era importante que los discípulos entendieran quién era Jesús. Y era importante que se hicieran las preguntas en su corazón para que afirmaran la fe en Jesús. Y era importante también, si aceptaban el señorío de Cristo, que siguieran las pautas que Cristo establecía. Porque si usted lee el versículo 21, dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Que a nadie le dijeran que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Dios viviente. Porque se acercaba la hora de Jesús entregar la vida. Pero aún más, no era en el tiempo de ellos, ni en el tiempo de aquellos que querían hacer rey a Jesús. Era en el tiempo de Dios. Y por eso añade en el versículo 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Por eso Él le dice, no le digan a nadie, porque esto sigue una pauta del decreto y la providencia de Dios, la cual no va a ser interrumpida. Cuando fueron al bosque, encontraron una jovencita asesinada. Y buscaron y arrestaron a Andrés Chikatilo. Lo llevaron a interrogación. De aquí entra la magia de la interrogación. Se lo asignaron a una persona, a un comisario del partido, que ya estaba acabado porque ya estaba cayendo la Unión Soviética. Y él lo que hizo fue, en 4 o 5 días, no me acuerdo muy bien el tiempo, intimidarlo, gritarle, decirle de todo. Imagínense todo lo que le dijo. De todo. Y él siempre le decía, estoy cansado, mañana voy a confesar. Y él volvía al otro día. Y no confesaba. ¿Sabe? Los directivos que estaban en la investigación hicieron una reunión de psiquiatras para ver si lo ayudaban a lograr sacar la verdad. Y cuando empezó la reunión, el 99% de los psiquiatras que estaban allí se levantaron y se fueron. Porque no se atrevían a admitir que en la Unión Soviética
había un asesino en serie, pero se quedó uno. Ese uno, escuche bien, hermano, estaba dispuesto a todo. Estaba dispuesto que la verdad surgiera. Tenía un compromiso con el pueblo ruso. Tenía un compromiso con la verdad. Mira el versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quién tiene el compromiso después del interrogatorio? ¿Quién de los discípulos que estaban allí, incluyendo a Pedro, que lo iba a negar 3 veces, que había dicho, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo? ¿Quién tiene el compromiso? Está diciendo Jesús. Este es el precio del compromiso. El que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tu vida pecaminosa, tus hábitos pecaminosos deben desaparecer en tu vida. Es la hora de entregar tu vida a Jesús. Es la hora de caminar firme. Negarte a ti mismo. Porque la lucha con nuestros pecados es negarnos a nosotros mismos. Porque los pecados nuestros, de cada uno de ustedes y el mío, nos gusta. Y Jesús nos invita a negarnos a nosotros mismos. Añade el maestro, tome su cruz cada día. Porque, oiga hermano, luchar con nuestros pecados todos los días es tomar una cruz. Lo fácil es pecar. Lo fácil es olvidarse de Jesús y darle rienda suelta a nuestro pecado y estamos tranquilos y satisfechos. Pero negar nuestros pecados, luchar contra, es tomar nuestra cruz. Cada día, dice. Hay de aquellos que dicen que han vencido el pecado. Hay sectas que enseñan a sus miembros a decir que en un momento van a dejar de pecar. Ese es su primer pecado, pensar que van a dejar de pecar. Ese es su cierre para empezar nuevos pecados. Y sígame. No vas a estar solo. Vas a estar con el Maestro. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero aún más. Mire lo que dice. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Sabe? Ese psiquiatra le dijo a los investigadores, es increíble que hombres con títulos maduros sean tan cobardes. Yo quiero interrogar. Y después que aquel oficial, el comisario del partido, se había cansado, le pidieron a él que permitiera al psiquiatra interrogarlo. Andrés Chikatilo. Es interesante porque dice la historia que el psiquiatra entró, lo saludó, él se quedó, nunca lo había visto, se sentó y abrió un trabajo que él había hecho sobre Chikatilo. Un perfil psiquiátrico. Y le dice, voy a leerte lo que yo creo, ¿verdad? Que es tu vida. Y tú me ayudas, me afirmas o no de lo que estoy diciendo. Interesante el interrogatorio. Brillante. Entonces él abre y dice, mira, las primeras páginas es basura, es para que la gente sepa que yo soy inteligente. Y empieza a narrar la vida de Chikatilo sin conocerlo. Y en medio de la narración le hace preguntas, ¿tú crees que esto es correcto? Y Chikatilo está sorprendido, Y en un momento, en el interrogatorio, no sé si duró 2 días, Chikatilo empieza a llorar y a confesar.
Y él le habla de intimidades increíbles. Y le hace preguntas, el interrogatorio. Y al final, Chikatilo confesó todos sus crímenes. Alrededor de 52 muertes entre mujeres y niños. Prácticas de canibalismo y asesinato crudo. ¿Sabe, hermano? Cuando Jesús interrogó a los discípulos, y ellos afirmaron lo que afirmaron en la persona de Pedro. Por eso habla en plural después, no revelen esto. Le dijo cuál era el precio de afirmar lo que decía. Por eso añade en el versículo 25. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué vale que niegues al maestro? ¿De qué vale que sueltes la cruz? ¿De qué vale que digas, mira, yo no voy a estar con esas cargas, yo no voy a estar con esos problemas y esos líos, yo voy a seguir con mi vida como me da la gana? Nadie me manda, ninguna iglesia va a darme órdenes a mí. Yo oro a Dios acá en casa, feliz. Yo tengo mi religión aparte, esa misma religión la va a tener aparte en el infierno. Y, oiga, porque no quiere oír de ese precio. Pero ese es el precio. ¿De qué vale que ganes el mundo? Dice Jesús. Y al final pierdes tu alma. ¿De qué vale, hermano? Jesús es el centro de la vida de la humanidad. Tu relación con Jesús va a determinar tu destino. Guste o no te guste, creas o no creas. Porque un día Jesucristo volverá al planeta Tierra. Y el versículo 26 dice el maestro, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Un día Jesucristo volverá al planeta Tierra. A mí no me cabe la menor duda. Ese día, usted sabrá si tomó su cruz o lo rechazó. ¿Sabe, hermano? Andrés Chikatilo fue condenado a muerte, mucho más en ese régimen, aunque ya la Unión Soviética había caído cuando lo juzgaron, en 1994. Y allí como que no pierden tiempo y mucho dinero, ¿verdad? Lo llevaron a un lugar con un soldado. El soldado le dijo, arrodíllate. Sacó su pistola, la apuntó a la nuca y le dijo, no mires. Y le pegó un tiro. Se ahorraron mucho, una sola bala. Un día, hermano. Un día, Jesucristo volverá. Ese día, espero que no sea muerte para ti, sino vida eterna. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté depositada en nuestra vida y en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión, meditando.